¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de PTT, Pitech Talk, charlas de tecnología. Don Iván, bienvenido. Hola Cristian, muchas gracias. ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, todo bien, dándole el aguante acá un poquito al calor en la región metropolitana, pero el verano es así. Me imagino que en Miami la cosa es distinto, ¿no? Absolutamente. Aquí estamos tratando de no quedar tiesos y no caernos de los árboles como las pobres iguanas. El frío está todavía sintiéndose. Ayer tuvimos frío y viento, hoy tenemos solo frío. Pero despacito las temperaturas han ido subiendo. Ya estamos arriba de los 10, 15 grados centígrados. A principios de la semana estábamos entre los 0 y los 5, 8 grados centígrados, que esto, acá todo el mundo sale con botas, bufanda, gorro de lana, guantes. Sí, la gente se disfraza de esquimal con esas temperaturas aquí en Miami. Incluyéndome, por supuesto. El informe meteorología de Iván Silis desde los Estados Unidos. Iván, hoy día con términos súper científicos. La gente disfrazada de esquimal. Ese es el nivel del frío. Hoy día tenemos un tremendo tema que lo vamos a estar desarrollando también con un gran invitado, por supuesto, un gran profesor, director académico del programa de especialización en protección de datos. No les quiero contar porque vamos a hablar un poco de la aplicabilidad de la ley de protección de datos. No vamos a hablar, no les vamos a dar la lata con el tema de la ley, sino que cómo se aplica, cómo se tiene que aplicar, cuáles son los elementos que de alguna u otra manera, los principios, las regulaciones, cómo lo podemos aplicar en nuestro entorno empresarial. Así que Iván, vamos al separador, ¿te parece? Vayamos inmediatamente y después nos metemos de lleno en esto, que es uno de los temas que está muy, muy fuerte en materia de compliance dentro de todas las compañías, grandes, pequeñas y medianas. La historia del universo comenzó en un vacío absoluto. Hace 3.8 mil millones de años, una chispa irrumpe en la oscuridad. El Big Bang, una explosión de energía que da origen al tiempo, al espacio y a todo lo que conocemos. En fracciones de segundo, el cosmos se expande. Cientos de millones de años después, nacen las primeras estrellas, que al morir siembran el universo con elementos que, eones después, formarán galaxias y en una de ellas, un planeta azul. Hoy, vivimos una era de desarrollo vertiginoso. Todo lo que hemos creado, desde que el humano aparece hasta ahora, tiene como propósito último mejorar nuestras vidas y conectar nuestra humanidad. Porque solo así, en este ciclo continuo de creación, cumpliremos con la misión que comenzó hace tanto tiempo. Ya estamos de regreso, por supuesto. Vamos a invitar a pasar a nuestro invitado. Ya está con nosotros Cristian. ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás, Iván? Qué gusto saludarlo y gracias por invitarme. No, gracias a ti por estos 10 minutos. Cristian Maulén, director del programa o director académico del programa de especialización en protección de datos en la empresa de la unidad de negocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Un poco largo, pero lo dije bien, ¿verdad? Sí, muy bien. Pero en rigor estamos ayudando a que los ejecutivos puedan administrar mejor los datos de las personas. Eso es en resumen, en síntesis. Ese es en síntesis. Y este es un programa de especialización que está entregando la Universidad de Chile. Yo creo que ya nos va a contar el detalle. Tenemos alguna información también que queremos comenzar a desarrollar contigo, pero Iván, yo no sé si quieres hacer un poquito la introducción de este tema porque es relevante para el tema empresarial. Sí, a ver, más que la introducción, me gustaría preguntarle a Cristian. Vamos a tener un programa aquí con Cristian 1 y Cristian 2, pero a Cristian, nuestro invitado, quisiera preguntarle, esto surge a raíz de la Ley de Protección de Datos Personales que va a entrar en vigencia a finales de este año 2026, ¿verdad? Exactamente. Ocurre que nosotros tenemos una ley actual insuficiente para proteger la demanda ciudadana a nivel de datos digitales. Entonces, los senadores, los diputados vienen trabajando largos años. Hay seguimientos que llegan casi 11 años de esto. Y tenemos una nueva ley. Y esta ley dio 24 meses de vacancia legal, ya pasó el primer año y nos quedan 12. Entonces hay un alto nivel de preocupación de las empresas, Iván, porque trae en sí varios elementos asociados a disminuir brechas culturales, por ejemplo, y a lo que tiene que ver con la gestión real de los datos. Entonces aquí hay un asunto que trasciende a un tema legal y, también, y también trasciende al tema tecnológico. Entonces eso es
un asunto bien, bien profundo que requiere obviamente un cambio en la organización. Absolutamente. ¿Cómo lo ves tú, Iván, desde el tema de la empresa? Porque es un tema difícil de abordar y de más aún difícil de aplicar, ¿o no? Sí y no. Sí y no. Todo depende mucho del grado de madurez que tengan las compañías y que tengan los equipos de trabajo dentro de las compañías. Yo lo veo muy similar a la ley de ciberseguridad. Porque tanto protección de datos personales como la ley de ciberseguridad son transversales a toda la compañía. Tocan a todas y cada una de las personas y tocan todos y cada uno de los procesos que existen dentro de las compañías. Entonces, cualquier compañía que ya haya abordado ciberseguridad de una u otra manera, al menos tiene un marco como para poder abordar protección de datos personales. Por supuesto, son diferentes. Lo que vamos a hacer es diferente, pero el marco es bastante similar y el alcance en términos de que toca a toda la organización, yo creo que es bastante similar. Ahora, me gustaría preguntarle a Cristian, nuestro invitado, para entender, cuando hablamos de datos personales, qué es un dato personal, y después inmediatamente empezamos a hablar de las bases de datos que las compañías tienen. Creo que es otra de las definiciones muy importantes. No nos vamos a meter en la ley, pero esto nos va a dar un poquitito el contexto para entender de qué hablamos cuando hablamos de protección de datos personales, porque son los datos personales en sí y los datos personales organizados en bases de datos. Entonces me gustaría que nos pudieras definir eso. Sí, un dato personal y una base de datos. Sí, bueno, el dato personal es cualquier byte, cualquier espacio digital que tenga relación con nosotros, con las personas. Tu estado de salud, tu opinión sobre un estudio de satisfacción, por ejemplo, si fuiste o no fuiste a un hotel, tu destino de viaje, tu preferencia de consumo. Quiero dejarle estas cosas que son sencillas, sí, claro, que todos lo vean, que al final estamos llenos de datos personales, y esos datos personales, la característica que tienen es que son propiedad de las personas. Eso es lo que viene a establecer todas las normativas globales, que hasta hace un tiempo yo todavía sigo visitando a algunos gerentes generales que todavía creen que esos datos son propiedad de la compañía o son propiedad de ellos. Mientras más pequeña la empresa, encontramos más aún esa relación. Entonces, estas normativas lo que vienen a establecer es que a partir de ciertos derechos se establece que los datos son de las personas. Ahora, estos datos conforman activos de información en la organización. Entonces ahora me cambio, ya no le hablo a la audiencia normal, a un ciudadano a pie que no entiende, que a lo mejor no está más desconectado de estas cosas. Ahora hablemos de las empresas. Entonces las empresas, hoy día, empresas de menor tamaño, de gran tamaño, hoy día estos datos personales que van y viajan muy rápido, y por eso se ha transformado en un tema de conversación con el crecimiento de la digitalización. Entonces, y una economía digital trae que estos datos corren más rápido y los podemos almacenar y tratar de mejor forma. En términos, cuando hablamos de mejor forma, son por dos lados. Uno, para sacar provecho a lo que conocemos del cliente, ¿bien? Y después puedo hacer una mención qué significa esto de conocer al cliente. Entonces, cuando, ahí respondiendo Iván, la base de datos, por tanto, es causa-efecto del conocimiento que tengo de una persona, ¿ya? Correcto. Entonces, cuando yo tengo conocimiento, por tanto, tengo poder y, por tanto, puedo establecer administración de esas preferencias y sorprender a mis clientes. Ese sería el mejor mundo. Entonces, ahí conectado con lo que estabais diciendo de ciberseguridad, Iván, viene el otro lado. ¿Y qué pasa si esas bases de datos son vulnerables? Las tratamos para otros fines que los clientes, los ciudadanos, las personas no nos dieron. Y obviamente estos se van a otras partes por falta de seguridad. Eso es lo que empieza a ser lo malo de estas bases de datos cuando las compañías no se preocupan de trabajar en el cambio que significa llevar esta nueva realidad. Más allá de las multas, que eso no me voy a dedicar a hablar hoy día. Correcto. Ahora, la gran pregunta, que yo creo que gran parte de nuestra audiencia, que sabemos que son importantes, C-level de muchas compañías que nos ven semana a semana, la pregunta es, ¿quién realmente tiene que cuidar estos datos? ¿La persona que lo entrega o la empresa que lo recibe? ¿Cómo, hay una responsabilidad compartida? Porque hay gente que prácticamente va al supermercado,
va a comprar un monto chiquitito, le viene el root y lo entrega fácilmente. Ahora, ¿dónde está la responsabilidad final real de los datos que entregamos o de los datos que recibimos? Eso trae una excelente pregunta, y más que nada yo creo que abre un espacio de conversación súper bueno, porque aquí viene un término que es la ética, ¿bien? La ética a nivel de datos, que significa que no vamos a hacer con los datos de las personas lo que no quiero que hagan con los míos. Claro. Pues ahí, Cristian, se abre un espacio muy amplio de conversación sobre lo que significa, obviamente, esta ética. ¿Bien? Ahora, ¿quiénes son los responsables? La nueva ley establece claramente que el encargado del tratamiento del dato, es decir, la empresa, es responsable. ¿Bien? Entonces, yo puedo también hacer tratamiento por encargo. ¿Eso qué significa? Que se lo pasa un proveedor, pero sigue siendo responsable la empresa que establece la relación base, Cristian. ¿Ya? Pero obviamente también aquí se abren, obviamente que yo tengo que respetar, atender a los derechos, que son el acceso de los datos, la rectificación de los datos, la cancelación de un tratamiento, bien, oponerme a ciertos tratamientos, o portar mis datos. Bien. Esos son los derechos que hoy día las personas tienen. Estos derechos existen desde 1998. Lo que pasa es que, como era insuficiente el panorama legislativo y operativo, por faltas de fiscalización, obviamente no nos hemos preocupado tanto de eso. Ahora esto viene más duro. Entonces la pregunta que tenemos que hacer ahí a las empresas es: ¿cómo vas a ejecutar esos derechos dentro de la organización, que no son simples? Bien, imaginemos que un ciudadano se levanta en la mañana, un cliente, cualquiera que nos está escuchando, o sea, si tú tienes una cartera de 1 millón de clientes, 100.000 o 10.000, un ciudadano curioso el sábado por la mañana se puede venir a verificar: oye, ¿qué sabe esta empresa de mí? Y va a empezar a buscar en los canales digitales cómo puede acceder a eso. Claro. Entonces, tú como empresa vas a responder en forma análoga, vas a tener que esperar que llame por teléfono a esa persona para levantar un ticket y crear ese requerimiento, o vamos a levantar ese procedimiento digitalmente. Ahí viene un tema. Y el segundo, que es muy de la mano de lo que tú estás diciendo, Cristian, que es la persona, nosotros. Yo siempre hago una invitación en los podcasts donde siempre estoy participando, y a los estudiantes también les hablo sobre la responsabilidad que nosotros tenemos de verificar a quién estoy entregando los datos. Si bien hoy en día no leemos los términos y condiciones, tendríamos que invertir la mitad de nuestra vida para leer todos los términos y condiciones que nos pasan, ¿cierto? Claro. Pero sí establecer, verificar, por ejemplo, si una compañía en sus términos y condiciones, política de privacidad, ofrece un resumen, esa compañía es confiable. ¿Bien? Lo otro, si esa compañía también te entrega un mecanismo consciente y declarado de para qué fines va a ocupar los datos, está ejecutando también un rol de confianza. ¿Ya? Entonces, yo invito siempre a que, y al otro lado, si tú te sientes amenazado por el uso de tus datos, ¿bien? Y ahora le estoy hablando a las personas, ya. Y yo me siento amenazado, tú te sientes amenazado por el uso de datos, ejecuta tu derecho de cancelar tu suscripción. Busca dónde me suscribo, deja la llamada telefónica al registro, no quiero que me llames más. Registra eso, para que de esa forma, mientras más personas como nosotros hagamos eso, las compañías van a empezar a abrir un espacio de hacerse más relevante y no tan cerradas en sí mismo, mirándose el ombligo con respecto a esos datos que están generando. Correcto. Ahora, Cristian, otra pregunta que me asalta acá directamente sin perder el hilo, antes de, por supuesto, pasarle la pelota a Iván. ¿Qué cambia en la práctica hoy en día en las empresas? ¿Qué es lo que cambia? Tú mencionaste una fecha, 1996, ¿no es cierto que esto existe? Pero 98. ¿Qué cambia? 98. ¿Pero qué cambia hoy día con respecto a esta aplicabilidad? ¿Cuál es la metamorfosis? ¿Cuál es la relevancia? Bueno, cambia. Primero que tenemos que tener datos, voy a ser bien simple, datos con permiso, por llamarlo. ¿Qué significa esto? Consentimiento. Yo no puedo hoy día andar colectando una base de datos, bien, para fines de marketing, por ejemplo, fines comerciales, venta, y comprarle cualquier parte y ponerme a llamar y pasárselo a mis vendedores y llamar. Yo tengo que tener consentimiento, y hay que buscar que ese consentimiento sea específico, sea tácito y sea específico, ¿bien? Entonces, yo no puedo ahora, sin ese consentimiento, hacer ese tratamiento. Lo segundo, que ya va ahí en la parte de al frente, cuando estoy en el proceso de captura de los clientes. Ya. Ahora, vienen otros elementos que tienen que ver cuando yo estoy tratando la información, ¿bien? Cómo esa información, por ejemplo, se anonimiza para no exponer la privacidad o los datos privados de las personas. Correcto. Anonimizar significaría que si yo soy analista de una empresa de una organización de salud y tengo puros datos sensibles, imaginen unas columnas
tengo el ID de Iván y columnas sobre información sensible de su ficha médica. Bueno, lo que va a ocurrir ahora es que debemos trabajar, y ahí la ética viene muy importante, que ese analista debería levantar la mano si viene asociado a un ID como el root o el email. Claro. Anonimizar significaría que esos dos datos no estén, y yo trabajo con un ID, un número, que me permite más tarde relacionarlo, Iván, pero que el analista también trabaje tranquilo. Entonces aquí vienen temas de infraestructura, tecnología, que permita que obviamente la anonimización de información permita, y pseudonimización, permita que un analista ejecute su trabajo sin exponerlo a él también un riesgo. Claro. Intentamos que va a venir de la mano, que ese analista va a tener su contrato de trabajo y un NDA, un acuerdo de confidencialidad, y una descarga de asuntos que va a permitir proteger lo que él hace como individuo. Entonces, ahí se generan dos cambios grandes, que fíjate que no estoy hablando solo de lo que ocurre en la captura del cliente, estoy hablando de lo que ocurre ya en la ejecución del tratamiento del dato para generar el valor específico o la demanda que el cliente por lo que te contrató. Entonces, eso ya crea otro mundo. Eso lo pensemos hoy día, cuánta organización, Cristian, tú que eres informático, cuánta organización hoy día anda dando vueltas los datos para allá y para acá por email, con descargas que no, toma, ahí está la base de datos y no hay ninguna preocupación de lo que ocurra con eso. Y obviamente ahí donde está el riesgo, porque se pasó por un email y se hizo un forward o pasó y alguien lo captura ese mensaje y ya estamos exponiendo la vida privada de las personas. Ahí está. Y el tercer tema es que obviamente hay un registro. Cuando tú, empresa, te comportas mal, va a haber un registro, como pensemos como un registro de morosidad, pero un registro de las compañías que no lo hacen bien con los datos de las personas. Y eso yo creo que es una historia por contar, que es lo que va a ocurrir, pensemos aquí 4 o 5 años más, cuando las compañías, como hoy día, por ejemplo, son fiscalizadas por el tipo de publicidad, por ejemplo, mañana va a ser en un matinal, probablemente nosotros si nos juntemos 4 años más y seguimos avanzando en este tema, vamos a estar pelando o maltratando a las empresas. Imagínate que nos juntemos y empecemos a mostrar el registro de empresas mal portadas y empecemos a hablar de ellas. Entonces, ningún gerente general, CEO, ni CMO, ni gerente de marketing va a querer que esté en la palestra ni en el matinal hablando que es una compañía que se porta mal. Imagínate cuánto invierten en construir confianza en sus clientes para que en unos 10 minutos en un noticiario esa compañía caiga esa confianza. Yo creo que eso todavía no se conversa y eso, por ejemplo, un punto que trabajamos mucho con las personas que yo me rodeo en la universidad y estamos en estos programas. Eso es el muro de la vergüenza. Y suele tener un efecto disuasivo bastante grande. A mí me gusta conceptualmente cómo funciona eso. Te quiero hacer varias preguntas un poco en hilo. Tú inicialmente hablabas, Cristian invitado, sobre los activos de información de las empresas. Hoy hay algunas empresas que ya pensando en la entrada en vigencia de esta ley tienen identificados, tienen catastrados los activos de información y ya están empezando a tratarlos de una manera más consciente. Pero en el mundo de la pequeña y mediana empresa, donde se vive muchas veces en el mundo de la gestión por planilla Excel, y esas planillas Excel, como tú decías, van y vienen por correo electrónico sin tener conciencia muchas veces que dentro de esas planillas Excel hay bases de datos que contienen datos personales y que son objeto de todo lo que esta ley dice. ¿Qué se está haciendo para salvar ese gap que existe? Simplemente porque no está la cultura de cómo tratar los activos de información, especialmente en la pequeña y mediana empresa. Bueno, ahí hay una parte, sí que no quiero decir que es general, pero se está haciendo poco realmente en lo que significa en pequeña y mediana empresa. Y hay algunas que ni siquiera hoy día saben por dónde partir. ¿Bien? Claro. Y porque te sientes que dices otra ley, a mí no me va a pasar nada. Las pymes están exentas de pagar las multas, ¿ya?
que dije que no iba a hablar de eso, pero para que también las pymes no se preocupen, que siempre aparece el típico abogado diciendo que el 4% después quedan todo histérico y se llena el chat Sí, de conversación. tal cual. Aquí, bueno, ¿cómo voy a pagar el 4% de los ingresos? Es expropiatorio. Que creo Entonces, que para que todos los amigos pymes, que tengo harto, tranquilo, el que vende detergente, el que tiene el local en Chicureo, en el Quisco, tranquilos, no pasa nada. Con las multas. Sí, cortito, que solamente te iba a decir que justamente estábamos hablando de eso con Iván al principio, que hay muchos que con este tema también han lucrado bastante, sobre todo asustando, digamos, a los empresariados y a los pequeños empresarios. Es que, bueno, ahí te diste el punto, que yo creo que si nos juntamos aquí a conversar es para darle certeza a las personas. Y también, o sea, esto es un asunto sensible, es como Claro. de restarle importancia a la inteligencia artificial hoy día. Claro. Toda la gente que está en ese mismo camino y hoy día le resta importancia a lo que significa el respeto por la privacidad, yo ahí digo abiertamente, están equivocados, tienen que replantearse, tendrían que ir al psicólogo laboral, porque el mundo cambió, el mundo está cambiando fuertemente. Entonces, y estos cambios se están viendo en estas legislaciones. ¿Por qué? Y ahí vuelvo a conectar con lo que decía Iván. Lo que pasa es que todas estas legislaciones y todas estas regulaciones vienen a eliminar el desequilibrio ostensible, el poder grande de la empresa versus el poder pequeñito del usuario y el cliente. Y eso no tiene que ver que si es extrema derecha, si es comunista, no. Esto tiene que ver con una sociedad digital. Entonces, en la medida que eso se equilibra, podemos hacer más negocios, podemos hacer que el mundo sea mejor y obviamente los empresarios ganen plata, que para eso existen, y que los colaboradores hagan sus trabajos de acuerdo a las normativas en el tratamiento de datos personales y que las personas estén tranquilas y se les proveen los servicios digitales como corresponde, ¿ya? Sí. Ahora, yendo ahí, cosas que la conversación con las pymes, yo les diría, primero, no recolecten datos por recolectar, ¿ya? Vaya y preocúpese, ojo, que si tú tienes un negocio que no es dependiente de la información de clientes, probablemente el peso de esta legislación tiende a cero, ¿ya? Entonces, pero si tú tienes un negocio que vende por comercio electrónico y que es tu propio comercio, no ligado a Instagram, porque ya en Instagram entran las políticas y términos y condiciones que nosotros aceptamos como clientes de ellos, de Instagram, de Meta, entrar a esas plataformas. Entonces, ahí hay un asunto, pero cuando ese cliente acepta entrar a tu registro, a tu sitio, ahí obviamente yo tengo que revisar alguna tecnología que me permita pedir el consentimiento específico. Eso hay una recomendación. Entonces, no recolectemos datos por si las moscas, recolectemos los datos que queremos. La otra práctica, si tienes una base de datos de N.000 registros y no tienen permiso, empieza ahora, porque te quedan 300 días, para empezar a pedir permiso y ponte creativo, ¿bien? Creativo no significa que le vas a tirar oferta o vas a sortear algo. Ponte creativo a descargar contenido, ofrece valor. Porque tenemos 10 meses, en 10 meses se puede hacer una buena estrategia para captar ese consentimiento. Porque ahora hago la pregunta al revés. Porque ¿cuánta plata hoy día generas con esa base de datos? Es la pregunta que se tiene que hacer la pyme. A veces me dijeron el otro día, no, los emails me generan, o los WhatsApp me están generando el 8%, ni me importa, bueno, lo pierdo, bueno, lo creo de otra forma, ahorro costo en esto. Pero la pregunta es, ¿cuánto del análisis que genera el email perfecciona tu siguiente acción, tu siguiente oferta? Claro. Entonces, no le atribuyas directamente la venta al WhatsApp o al email. Tal cual. Busca que la atribución, y ahí vuelvo a lo que decía Iván, y cierro, al activo intangible. Exacto. Que significa el dato, porque el dato en sí no es nada, pero si lo relaciono con otras cosas, obtengo información, inteligencia, que me permite hasta a lo mejor tomar la decisión de qué stock de productos tengo que comprar para la siguiente temporada, claro. En el caso de retail mediana. Bueno, no, y para la generación de campaña, efectivamente. Oye, son muy buenos para hacer preguntas, me encanta. Pues es que de eso se trata el programa, de que de alguna otra manera tú nos puedas contar efectivamente cómo va esto. Ya cerrando, vamos a los minutos casi 25, 24 minutos, los pasos concretos que las empresas, los empresarios, deberíamos de alguna otra manera comenzar a dar desde ahora ya diste un par de tips y a ver si nos puedes contar. Quizás, perdón que te interrumpa, Cristian Chaparro. ¿Por dónde el dueño de una empresa, de una pyme, de un pequeño negocio, el que está diciendo, como tú decías,
otra ley, otra cosa con la que tengo que cumplir. Sí. Otra multa no más. sé ni por dónde, otra multa más. Aunque no tenga multa siendo una pyme. ¿Por dónde debería empezar? Porque con o sin multa queremos que el compliance venga por convicción y no por una multa o por el miedo a la sanción. Entendemos que esto es bueno para todos. Entonces, ¿por dónde debería empezar esa persona que administra un negocio, es dueña de un negocio, de una empresa, una pyme, y que realmente no sabe por dónde partir? Bueno, deberíamos partir revisando, por ejemplo, dónde se almacenan los datos, ¿bien? Dónde se están guardando, ¿bien? Dar un upgrade un poquito, si tienes solo Excel, parece que puedes pasar por algunas nubes, no voy a dar los nombres para no hacer publicidad, pero hay nubes que por tu misma cuenta de correo electrónico, por unos pocos $, mensuales, y créanme que así, puedes levantar servicios en nube, ¿ya? Si los tienes en nube, ya tienes un sistema de ciberseguridad, ¿ya? Entonces, estoy hablándole al que tiene 10.000 registros, ¿ya? Yeah. No estoy hablándole al banco en este caso, que ellos tienen mucha plata y tienen mucha plata para infraestructura. Es otra cosa. Claro. Partamos por ahí. Luego, ¿dónde tengo los datos entonces? Luego, ¿qué hago con los datos? Entonces, y eso técnicamente se llama el registro de actividad de tratamiento. Entonces, ¿qué hago con los datos? En simple, para el negocio. Entonces, haz una lista de las actividades que realizas con los datos. Porque al hacer esa lista, vas a poder definir términos y condiciones, políticas de privacidad, y vas a poder decir dónde van los datos. Y aquí termino. ¿Dónde terminan los datos? Terminan a veces en algunos terceros, en el delivery. Cuando van al delivery, y ahí lo último, ese delivery, le estoy cerrando, o sea, por ejemplo, la etiqueta de mi producto llega con el root de Cristian y el Diván. Claro, o las boletas. Pégate un balazo. No importa lo que significa que la etiqueta tenga, porque hay gente que dice, mi conserje diría, pero importa un bledo que tenga el root. El teléfono, el root, o el nombre. No, es donde estuvo ese root para que se imprimiera la etiqueta. Sí, claro. Este tipo de infraestructura. Quizás estuvo a la vuelta de la esquina en una parte, o estuvo en India y después volvió. Entonces, ya ahí hubo transferencia de datos internacional. Y no o un ejemplo muy sencillo, cuando, por ejemplo, para ir a un caso práctico, doméstico, cuando compras sushi, la boleta te viene con el nombre, el root y el teléfono y la dirección de la persona. Claro. Y eso después va a la basura, y me imagino que lo recolectan y alguien debe sacar provecho de eso. Claro, y entonces, bueno, si yo logro ver dónde, verifico la infraestructura tecnológica de ese proveedor, 1, y 2, anonimizo información. Entonces, si en buen simple, yo hice ya un ciclo de vida del dato, ya desde que lo capturo hasta que lo mato, luego tengo política y tengo un término y condición, veo tercero y tengo sistema de consentimiento. Si yo lograse, como pyme, armar esto, y una nube, por favor, después si quieren otro día conversemos sobre servicios de nube y cuestiones, pero no para el viernes, pero créanme que llevarle una nube, te agarraste todo GDPR, la regla general de protección de datos de la Comunidad Europea, te la trajiste todo a tu negocio de este tamaño, al lado del mundo. Entonces, porque esta gente ya lleva años trabajando desde el 2010, bueno, trabajando aceleradamente para llegar al mundo que estamos hoy día. Sí, de hecho en Estados Unidos... Recomendación. Sí, de hecho en Estados Unidos también están trabajando en un World ID digital único hace mucho rato para efectivamente no exponer los datos personales de la gente, digamos, y trabajan en un ID. Se han hecho bien popular por el tema de la lectura del iris, quizás tema para otro programa. Así que, mi estimado Cristian, te queríamos dar las gracias, se nos pasó último dato. El tiempo volando. Último dato, a ver. Último. 70% llega el desconocimiento de esta regulación en empresas medianas y grandes. El líder, C-Level. 70%. El escudo de cumplimiento es necesario ahora. Eso es un urgente. Y eso es lo que están trabajando ustedes en este programa de educación de la Universidad de Chile. Así que, Cristian, te voy a invitar a la radio para que lo hablemos también de este tema. Está interesantísimo. Ok, ahí me llama nomás, yo estoy a la orden. Esto ya es servicio, de mi parte es servicio ciudadano, así que cuenten conmigo. Muy bien, ahí está. Cristian Maulén, director del programa, por supuesto, de especialización en protección de datos en la empresa de la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad de Chile. Cristian, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Gusto conocerlos y compartir con ustedes esta mañana. Exactamente. Muchas gracias. Ahí, tú nos vas a seguir escuchando mientras nosotros cerramos el programa. Tremendo tema, Iván, súper interesante. Es un tremendo tema.
para recibir mejores productos y mejores servicios, porque al final de eso se trata. Esto no es un capricho. Y en el caso de datos personales es para que se proteja nuestra información. Yo soy extremadamente celoso con mis datos personales. Pregúntenle al Jumbo, perdón que dije el nombre, pero pregúntenle al supermercado, van a ver un historial de compra de una empresa. Bueno, yo siempre doy un root en una empresa, no voy a dar jamás mi root personal, no quiero que asocien mis compras, mi patrón de compras a mi persona. Así que, creo que es un tremendo tema y las empresas sí pueden generar un valor frente a sus clientes y también a sus proveedores, cumpliendo con esta normativa y teniendo todas las credenciales de compliance en los distintos temas que tocan actualmente. Exactamente. Un pilar más, un vértice más de lo que llamamos confianza digital para poder hacer las cosas como corresponde. Iván, te mando un fuerte abrazo. Estamos cerrando ya. Igual para ti, Cristian. Muchísimas gracias y será hasta el próximo PTT. Hasta el próximo PTech Talk. Agradecemos por supuesto a la gente que nos vio a través de las pantallas de UCB Televisión 3 veces a la semana, lunes, miércoles y domingo, y también a través de nuestro canal en YouTube y también desde nuestra cuenta en Spotify. Un abrazo, Iván, que estés bien, cuídate. Gracias a ustedes en casa. Hasta la próxima. Chao, chao.